Mis hermanos, todos los días tomamos decisiones. Y esas decisiones están basadas sobre lo que consideramos importante. Cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo la necesidad de algo urgente, es donde surge, donde se refleja nuestra verdadera escala de valores. ¿Qué es realmente lo importante para nosotros? ¿Qué es realmente importante para nuestra vida? Eso sale a flote. Eso sale a flote cuando la presión está sobre nosotros. En el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, continuando la historia de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, vamos a ver una situación cotidiana en la vida de estos dos hermanos, una situación que pudiéramos llamar hogareña, pero que va a tener consecuencias eternas. Y precisamente porque va a salir a flote que es realmente importante para la vida de tanto Jacob como Esaú. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 25 y leamos a partir del versículo 27. Génesis capítulo 25, versículo 27 hasta el versículo 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El escritor bíblico, en torno al desarrollo de la historia de la redención, nos presenta aquí a los hijos de Isaac y Rebeca, y lo hace con la intención de contrastar tanto la personalidad de Jacob como la personalidad de Esaú. En el versículo 27 leemos: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esaú se nos presenta como un hombre intrépido, un cazador, un hombre que se amoldaba fácil a la situación del mundo en el que vivía. Un hombre que dominaba ese mundo. Así se nos presenta a Esaú. La referencia que nos trae Moisés, el escritor bíblico, de que Esaú era diestro en la casa, es una referencia muy importante. Porque en las Escrituras debemos estar muy atentos a esas referencias que han hecho los escritores bíblicos en sus escritos anteriores. Nosotros nos acercamos muchas veces a un texto como este y lo leemos muy rápido porque no se nos enseñó a leer las Escrituras. Las Escrituras en la historia de la redención tienen una característica muy importante, y es que el escritor bíblico, a través de términos, de utilización de palabras, hace relaciones. James Hamilton, el profesor de teología bíblica del Seminario Bautista del Sur, señala lo siguiente en torno a este aspecto de cómo leer las Escrituras. Él dice: a medida que leemos la Biblia, encontramos una moneda de oro tras otra en el camino.
Estas monedas de oro parecen haber sido acuñadas en el mismo lugar y al examinarlas notamos dos cosas. Primero, hay una relación definida entre ellas. Las últimas asumen el diseño y la impresión de las primeras. Segundo, a medida que avanzamos en el desarrollo de los diseños de las monedas, encontramos que hay combinaciones curiosas de los primeros y los últimos diseños, así como una especie de historia que puede ser rastreada a través de las imágenes. Así que cuando leemos la historia de la redención, debemos estar muy atentos a terminologías, a frases, a expresiones que el autor bíblico ya ha utilizado. Es más, que los autores anteriores ya han utilizado en medio de la historia de la redención. Y Moisés, en este caso, en esta historia, ya ha utilizado la referencia de un hombre diestro, un hombre poderoso en la casa. Ya la ha utilizado y la ha utilizado en torno a Nimrod. Acompáñame sin perder Génesis 25 a Génesis capítulo 10 y leamos el versículo 8 y 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod, quien se vincula como el líder de la sociedad de Babel, esa sociedad que decidió hacerse un nombre independiente de Dios, es decir, una sociedad que decidió vivir para su propia gloria y no la gloria de Dios. La referencia que Moisés entonces nos da de que Esaú era un diestro cazador no puede ser pasada de largo porque hay una intención de Moisés con esta referencia. Arthur Pink comentaba, el cazador habla de la naturaleza errante, atrevida, inquieta y ajena a la paz. Una mirada a la concordancia mostrará que la palabra cazador se encuentra invariablemente en una conexión maligna. Solo dos hombres en la Escritura son llamados específicamente cazadores, a saber, Nimrod y Esaú, y tienen mucho en común. El hecho de que Esaú esté así vinculado con Nimrod, el rebelde, revela su verdadero carácter, termina señalando Pink. Así que se nos presenta esta característica en el carácter de Esaú al vincularlo con esta expresión, el cazador, vincularlo con un hombre muy capaz, independiente de Dios y buscando generar su nombre, es decir, una gloria independiente a Dios. Por el contrario, en este versículo inicial de este pasaje, el versículo 27, Jacob es presentado como un varón quieto que habitaba en tiendas. Y la expresión varón quieto es el término hebreo tam, cuyo significado principal es perfecto. Y nos preguntamos, ¿por qué Moisés utiliza este término en Jacob si nosotros no vamos a ver perfección en Jacob en la historia de la redención? Porque Moisés tiene la intención, así como hizo con Esaú y Nimrod, de vincular a Jacob con hombres que lo han antecedido en medio de la historia de la redención, como Noé, a quien en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 9, se dice que él era varón perfecto en sus generaciones. Tan se utiliza vinculado con Noé. Y lo mismo sucede con Abraham en el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 1, cuando se nos señala que el Señor ordenó a Abraham caminar en perfección. Así que la intención de Moisés es que a través de estos términos vincular a estos personajes con personajes a los cuales ya se han referido, nombrado en el desarrollo de la historia de la redención. Lo hace con la intención de
contrastar a estas dos características, a estas dos personas, Esaú y Jacob. Además, en torno a Jacob se nos dice que habitaba en tiendas. Y esa es una referencia que inmediatamente nos vincula a Jacob con su abuelo Abraham y con su padre Isaac, que habitaron en tiendas, lo cual hemos aprendido que señalaba que eran peregrinos por esa tierra prometida, que buscaban una patria celestial. Así que, al contrastar a estos personajes, lo que Moisés está haciendo es, recordemos, contrastando a dos naciones, a dos pueblos, a dos simientes en conflicto desde el vientre de la madre, como es la historia de Jacob y Esaú, como estudiamos la semana anterior. Y este contraste que encontramos en el versículo 27 a través de la terminología es enfatizada cuando en el versículo 28 vemos la preferencia de cada uno de los padres hacia estos dos hijos. El versículo 28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac amaba a Esaú por lo que recibía de él. Se nos dice que comía de su casa. Hermanos, la personalidad de Esaú se ganaba el amor de los demás fácilmente. Era un hombre preparado para vivir en medio de esa sociedad. Esaú era el tipo de hombre que era fácil de amar según los estándares del mundo. Lo dominaba y con ello se hacía un nombre. Su mano era la fuente de su gloria. Alexander White, que era un elocuente predicador del siglo XIX, lo describe así a Esaú. Esaú estaba lleno de los intereses, ocupaciones y actividades más varoniles. Era todo un proverbio de coraje, resistencia y éxito en la persecución. Era el más tosco, el más musculoso y el más peludo de todas las criaturas toscas, musculosas y peludas del campo y del bosque, entre las cuales vivió y murió. Esaú tenía un ojo como un águila, su oído nunca dormía, su pie se aferró con más firmeza al suelo y su mano siempre estuvo llena de habilidad, fuerza y éxito. La flecha de Esaú nunca erró su blanco. Era el orgullo de todo el campamento cuando volvía a casa por la noche con sus trampas, sus lazos, sus arcos y sus flechas, y cargado hasta el suelo con carne de venado para la cena de su padre. Quemado negro con el sol, golpeado duro y seco por el viento, un príncipe entre los hombres, un favorito principal tanto con hombres como con mujeres y niños, y con una buena palabra y un buen regalo del campo para todos ellos, termina señalando White en torno a quién era Esaú. Isaac, se nos dice, amaba a Esaú porque comía de su mano. El favoritismo de Isaac se basaba en instintos naturales, más que en cualidades perdurables. Ese era Esaú, el hombre fácil de amar. Por el contrario, Rebeca amaba a Jacob, pero la Escritura no nos dice el por qué, pero ya conocemos la razón. Ella había recibido el oráculo divino de que Jacob era el elegido de Dios en relación con la promesa de la simiente que habría de venir. Así que, así no fuera el tipo más agradable, Jacob, según los estándares de este mundo, él era el elegido de Dios. Muchas veces Dios elige lo vil y menospreciado del mundo. En contraste, este contraste de amor y preferencia de estos padres nos hace preguntar lo siguiente: ¿es que acaso Isaac no conocía el oráculo divino?
¿Será que Rebeca nunca se lo había informado? Y la respuesta es que es difícil creer que no haya sido así. Así que sí, Isaac conocía el oráculo divino, pero la preferencia que él tenía por Esaú nos muestra que algo había sucedido en Isaac con el pasar de los años. Hermanos, no es casualidad, y es algo que estudiaremos más adelante, que Isaac termine ciego, porque es una referencia a su ceguera espiritual que lo fue acompañando hacia el final de sus años. La mayoría de eruditos bíblicos expresan que este amor de Isaac por Esaú, por su intrepidez, por su dominio de este mundo, por los beneficios que recibía de su mano, lo que mostraba era un declive en su fe hacia el final de su vida. Esto también va a ser confirmado cuando más adelante, en su intención de bendecir a su primogénito Esaú por encima de Jacob, quien había recibido el oráculo divino, Rebeca había recibido el oráculo divino de que el mayor servirá al menor. Aún así, Isaac quiso en privado bendecir a Esaú, mostrando ese declive espiritual, porque amaba al hijo que traía ese alimento que tanto le satisfacía. Calvino pregunta: ¿estaba tan esclavizado Isaac a la indulgencia de su paladar que, olvidando el oráculo, despreció la gracia de Dios en Jacob? La respuesta parece ser que sí. Phillips comenta: el hecho de que Isaac prefiriera a este hijo revela una perspectiva mundana que no era digna de su llamado. Pero de Isaac nos vamos a ocupar en enseñanzas posteriores. Aquí en este pasaje, el aspecto principal es mostrar el contraste entre uno y otro en relación con Jacob y Esaú. Y así pasamos a la segunda sección que tiene este pasaje. La preferencia de Isaac sobre Esaú fue evidente para Jacob. Y Jacob deseaba la bendición de la primogenitura. Su madre le habría contado del oráculo divino. Es muy posible que así fuese, pero si aún no se lo hubiese contado desde su nacimiento, era evidente que Jacob deseaba dicha bendición. Recordemos que nació con la mano sobre el talón de su hermano. Pero ¿por qué deseaba Jacob la bendición de la primogenitura? Recordemos que la bendición de la primogenitura era el derecho de poseer el doble de las riquezas de los hermanos, así como el liderazgo del hogar cuando el padre no estuviese. Pero esos aspectos no eran lo que impulsaban a Jacob a desearla. Más bien era el hecho del vínculo con aquella simiente particular que a Abraham se le había prometido y que sería bendición para todas las naciones de la tierra. Los aspectos materiales eran solamente la punta de un iceberg, pero realmente la gran bendición era la bendición espiritual. Arthur Pink comentaba: la primogenitura era una posesión muy preciada en aquellos días. Consistía en la excelencia de la dignidad y el poder, generalmente una porción doble. En relación con la familia de Abraham, había una bendición peculiar adjunta a la primogenitura. Era tanto espiritual como temporal en su naturaleza. El derecho de primogenitura era una herencia espiritual. Daba el derecho de ser sacerdote de la familia. Llevaba consigo el privilegio de ser el depositario y comunicador de los secretos divinos. Constituía un eslabón en la línea de descendencia por la cual el Mesías iba a nacer en el mundo, termina señalando Pink. Así que con ese deseo, Jacob sale a cazar al cazador, buscando lo que más anhelaba. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió:
véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Mis hermanos, Jacob no había aprendido algo de sus padres que en el pasado ellos sí habían aprendido. Y esto era a esperar en Dios en torno a la promesa. Jacob anhelaba lo correcto. Jacob anhelaba lo invaluable. Jacob anhelaba lo espiritual. Pero Jacob utiliza los medios equivocados. El engaño, la manipulación. Ya el Señor va a tratar con Jacob, porque el padre disciplina y corrige a sus hijos. Pero aquí el pasaje se enfoca en mostrar la característica de Esaú, su carácter. Y al hacerlo, también expone el carácter de todos aquellos que no están vinculados con la promesa. Esaú es como un animal que vive guiado bajo lo temporal, por el instinto. En el hebreo, la expresión que utiliza cuando le pide a Jacob lo que ha preparado es literalmente la siguiente: dame de tragar. Por favor, déjame tragar algo de esa cosa roja. De esa cosa roja, repite 2 veces, porque estoy exhausto. Dame de tragar, quiero engullir de eso, no sé cómo se llama. John Currit comenta, Esaú ve el guisado de Jacob y le pide un poco, pero emplea una terminología grosera. Literalmente dice, déjame tragar con avidez. Este verbo no aparece en ningún otro lugar de las Escrituras, pero claramente transmite la idea de engullir. La Misná usa el término hebreo para alimentar al ganado. Esto demuestra que Esaú es simplemente un glotón grosero, termina señalando Currit. Esaú no tiene ni idea qué es lo que está preparando Jacob. Y simplemente se refiere a ese potaje por su color. Además, para acentuar su impaciencia, la Escritura nos señala que repite 2 veces, cosa roja, esa cosa roja. Es por eso que debido a esa expresión de cosa roja, Esaú recibe a partir de ese momento el nombre de Edom, o ese sobrenombre que significa rojo. Pero todo el contexto de esta expresión, lo que nos ilustra es el carácter profano de Esaú. Y cuando hablo de profano, es un hombre gobernado por sus apetitos inmediatos. Allen Ross expresa, la imagen es la de un hombre salvaje y ventoso que señala y jadea, cosa roja, explicando que se desmaya de hambre. Ese era Esaú. Jacob aprovecha, sin duda de manera pecaminosa, el desprecio de lo sagrado por parte de este profano. Alguien que vive bajo la guía de lo común, de lo visible, de lo temporal. Versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O podríamos parafrasearlo así, véndeme en este día el derecho de estar vinculado con la promesa que Dios hizo con Abraham. Y Esaú responde, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y es importante analizar esto, hermanos. Si el aspecto principal que deseaba Jacob era simplemente tener el doble de las posesiones, pues esta frase nunca habría salido de la boca del mundano Esaú. Lo principal que se estaba negociando eran aspectos espirituales, de vínculo con la promesa del pasado, a lo cual Esaú no le veía valor alguno.
Lo importante para él era el ahora, era lo tangible, es lo que sirva, es lo pragmático, es lo que me sirva para ya. Una característica del hombre natural. Ken Hughes comenta, el concepto de gratificación futura no tenía cabida en su pensamiento. Vivía para lo que tenía delante, ya fuera una cacería, una comida o la compañía de las mujeres. Esaú fue singularmente irreflexivo. No tenía sentido de lo espiritual, ni ojo para lo invisible, ni visión, solo sueños terrenales. Cosas santas nunca pensó tan profundamente. Y es por eso que pudo vender tan alegremente su primogenitura por el guiso de Jacob con la retórica burlona de la inanición. No le importaba en absoluto las gloriosas promesas futuras del pacto de Canaán y una multitud de descendientes. ¿De qué le serviría en el presente? Termina señalando Hughes. Jacob hace que con juramento esta transacción quede sellada. Y el profano lo hace sin problemas. Su desdén por lo eterno queda reflejado en la forma que termina la escena, versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Esaú demostró que estaba más interesado en alimentarse a la manera de un animal que en cualquier privilegio espiritual. Así que mis hermanos, esta actitud de Esaú que queda reflejada en estas acciones del versículo 34, y él comió y bebió y se levantó y se fue, nos enseña que no es que Esaú haya caído en un momento de debilidad. La secuencia de sus acciones nos indican que su elección de ceder la primogenitura fue deliberada y voluntaria. Después de que se nos expresa que fue muy insistente en la comida, el silencio posterior y su rápida partida nos muestran que no sentía ninguna preocupación por lo que acababa de perder. Vendió lo que representaba su relación salvadora con Dios y sin inmutarse, simplemente comió y siguió su camino. La frase final del versículo 34 es muy importante porque es muy raro en los escritores bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento. Es muy raro que se haga una conclusión en torno a lo que ha acontecido. Pero Moisés coloca, así menospreció Esaú su primogenitura. Esaú era un profano. Lo espiritual y eterno no tenía ninguna importancia para él. Esa es la historia de la redención, mis hermanos. Ahora nos preguntamos, ¿cuál era la intención de Moisés de traer esta historia de Esaú y Jacob y la venta de la primogenitura? ¿Cuál era su intención al relatársela a Israel, el pueblo que lideraba por el desierto hacia la tierra prometida? Hay una intención muy evidente, y es que Israel comprendiera que la naturaleza de sus vecinos, los edomitas, era un reflejo directo de su antepasado. Eran impulsivos, eran profanos como animales, eran despreciadores del único Dios verdadero, eran despreciadores de la promesa de un rey venidero. Edom, ese pueblo, significa cosa roja y siempre trae a memoria el origen de ese pueblo con esta historia. Allen Ross comenta, Esaú no adoptó el nombre de Edom, más bien los descendientes de Esaú eran conocidos como edomitas. El interés del escritor va más allá del simple relato de lo sucedido entre hermanos. Afirma que los edomitas comparten la naturaleza de su antepasado y no tienen interés en el derecho de la primogenitura. También este relato tiene la intención de que Israel tuviera la plena certeza de su derecho sobre la tierra prometida, porque aunque Jacob no era el hijo primero de Isaac,
Esaú, quien era el primogénito, había vendido dicho derecho. Así que Israel tenía todo el derecho sobre la tierra. Pero también, hermanos, este relato se lo da Moisés al pueblo con intenciones de traer enseñanzas espirituales a Israel. Moisés utiliza la figura de Esaú para advertir a Israel sobre los peligros de una naturaleza profana, es decir, aquella naturaleza que desprecia las promesas divinas, la necesidad de sacrificar las provisiones y bendiciones espirituales a cambio de la satisfacción de apetitos físicos inmediatos. Y esto era muy importante, porque para un pueblo que caminaba en el desierto, que constantemente enfrentaba el hambre, la sed, la tentación de añorar la comida de Egipto por encima de su llamado sagrado, esta historia era una advertencia directa contra el acto de renunciar a lo que Dios les había prometido por placeres momentáneos. Moisés, por medio de esta historia, les enseñaba que las personas profanas están dispuestas a deshacerse de cosas de valor espiritual duradero simplemente porque viven impulsadas por la satisfacción de sus apetitos básicos. Así que en conclusión, el propósito de Moisés era establecer en el pueblo de Israel un sentido adecuado de prioridades y valores. Se les enseñaba a no tratar con ligereza, con menosprecio, los inmensos privilegios que Dios les había otorgado como nación del pacto, instándolos a no imitar a Esaú, quien es mostrado como un animalito. Esaú, quien repudió su estatus sagrado sin sentir remordimiento por lo que había perdido. Es muy claro, evidente y poderoso la intención que tiene Moisés con el pueblo israelita. Ojo, con despreciar lo sagrado que ustedes han recibido por tratar de resolver una circunstancia temporal y momentánea. Ahora nos preguntamos, ¿cómo esta historia está relacionada con la persona y obra del Señor Jesucristo? Primero, el valor del derecho de la primogenitura, como ya lo hemos destacado, no se hallaba principalmente en las posesiones materiales. Eso no era lo que movía a Jacob para obtenerla. Lo que movía a Jacob estaba ligado con ese linaje, esa simiente particular de Abraham que le había sido prometido. Así que esta es una historia directa con aquel que habría de venir. Pero hermanos, el mayor vínculo de esta historia de Esaú y Jacob, donde el contraste es principal en el narrador bíblico, contrastar a Jacob con Esaú. El mayor vínculo de esta historia con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo se halla precisamente en contrastar el carácter de estos dos personajes con la simiente que surgiría de uno de ellos. Porque miremos a estos dos personajes. Esaú, un profano, desprecia cualquier vínculo espiritual con la promesa de Dios. Ahora miremos al otro, a Jacob. Aunque valora lo eterno, utiliza métodos viles para obtenerlo. Por el contrario, el Señor Jesús enfrentó una tentación mucho más grande que la que enfrentó Esaú. 40 días estuvo sin comer. Y cuando estaba cansado y extremadamente hambriento, Satanás le ofrece una comida. Pero satisfacer su apetito de esta manera le costaría su herencia. Lograr que haga esa intención es la intención de las palabras de Satanás. En Mateo 4:3 leemos que Satanás le dice al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Mesías sin pecado, créate una comida y satisface tu apetito.
Pero nuestro Señor Jesucristo se niega a hacerlo, no porque crea que satisfacer su necesidad sea pecaminoso, sino porque la necesidad temporal no es comparable con el galardón puesto delante de Él: glorificar al Padre. La herencia futura es más importante que la gratificación inmediata. Ian Duwit comenta: ¿cómo puede Dios salvar a pecadores tan grandes? Solo hay una esperanza. Él debe enviar un Salvador que sea muy distinto de Jacob y Esaú y distinto de nosotros. Necesitamos un Salvador que considerara su primogenitura, ser igual a Dios y recibir la alabanza eterna de las huestes celestiales, como algo a lo que no debe aferrarse con avaricia, sino que se debe renunciar libremente a ella por los demás. Necesitamos un Salvador que no considerara a las personas como mercancías que se pueden usar y abusar para lograr sus propios fines, sino que se pusiera felizmente una toalla de sirviente y no solo cocinara para sus discípulos, sino que realizara la tarea aún más servir de lavarle los pies. Necesitamos un Salvador que considerara la primogenitura de su pueblo elegido de ser hijos santos de Dios, una primogenitura que nosotros despreciamos y pisoteamos como algo tan precioso que con gusto la compró a un precio que no se puede medir en oro ni plata, el costo de su sangre. Tal es el Salvador que Jacob necesita. Solo la gracia irresistible de Dios puede cubrir su pecado y su egocentrismo. Tal es el Salvador que necesitamos. Solo la gracia irresistible de Dios puede cubrir mi pecado y mi egocentrismo. Gracias a Dios, tal es el Salvador que nos ha provisto en Jesús, termina señalando Duwit. Así que por contraste, es que la figura de la persona y obra de Jesucristo se realza en torno a la condición de Jacob y Esaú. Ahora, como punto aplicativo de esta historia en nuestras vidas, debemos preguntarnos, bueno, esta historia de Génesis 25 en torno a esta situación, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo nos afecta a la iglesia de Cristo, a los cristianos del siglo XXI? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es claro que lo principal de esta historia es señalar el desprecio de Esaú por la primogenitura. La evaluación que encontramos al final de la historia en el versículo 34 así lo indica. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así que, hermanos, la historia de Esaú es una historia, hermanos, que trágicamente se repite día a día. Aquellos que escuchan el evangelio, pero que rechazan su mensaje, repiten la acción de Esaú. No debe ser una sorpresa que el hombre natural no le vea ningún valor al mensaje del evangelio, porque las características del hombre en su estado natural es actuar en torno a lo temporal, a los instintos como un animal. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corinto lo siguiente en torno al hombre en su estado natural. Es decir, aquel hombre que no ha recibido vida espiritual de parte de Dios. Esta es su condición frente a lo espiritual. Pablo les dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural escucha el evangelio, ve la actividad del cristiano y lo ve ridículo, lo ve loco. Y no puede hacer otra cosa, porque para él es imposible. No tiene vida espiritual. Su mundo gira en torno a lo temporal, a la satisfacción inmediata. Para él es más importante que cualquier otra cosa de mensajes que hablen de una trascendencia. Donald Gray Barnhouse escribe: los hombres leerán basura en lugar de la palabra de Dios y se adherirán a un sistema de prioridades
que deja a Dios fuera de sus vidas. Multitudes de hombres pasan más tiempo afeitándose que preocupándose por sus almas. Y multitudes de mujeres dedican más minutos a su maquillaje que a la vida del Espíritu Eterno. Así que, cuando tú realices tu labor de predicar el Evangelio a aquellos con los cuales convives día a día y no veas la respuesta que anhelarías, no desmayes, no te sorprendas. Ora, llegará el momento donde la semilla que estás depositando caiga en un terreno de un hombre, de una mujer a la cual Dios en su misericordia quiera darle vida. Así que esta historia nos enseña algo muy importante y es la condición del hombre en su estado natural. Esaú no es muy raro, Esaú es lo común. Es lo común. Jacob era el raro. Esaú es el hombre que domina el mundo, el admirado. Jacob era el de las tiendas. Alguien apague el relojito, por favor. Pero esta historia, hermanos, no solamente está para ejemplificar la actitud del no creyente. Esta historia también nos llega como una advertencia sobre el peligro de menospreciar quiénes somos. Quiénes somos por la obra de Cristo. Y podemos llegar a despreciarla, mis hermanos, por satisfacer apetitos físicos o placeres momentáneos. El autor de la carta a los Hebreos va a contrastar a los creyentes y su peregrinaje por esta vida que trae múltiples tribulaciones con aquellos que se desvían en pos de los placeres momentáneos, en los placeres temporales de este mundo. Acompáñame a Hebreos capítulo 12 y ten en cuenta que en el capítulo 11 el autor de Hebreos nos ha mostrado a estos creyentes bajo el antiguo pacto que sufrieron todo tipo de tribulaciones, que no recibieron lo prometido porque su mirada estaba colocada en lo eterno. No caminaban bajo prerrogativas temporales de satisfacción de deseos temporales, sino que caminaban porque tenían una promesa. El autor de Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 15 y 16 dice: mirad bien, hermanos, iglesia, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Un fornicario. Un profano. Es una advertencia para la iglesia. Esto es una advertencia para la iglesia. Es común pensar que estamos muy lejanos de la actitud de Esaú. Pero son las situaciones cotidianas que hacemos, o aún las situaciones que vienen como una tentación a la vida y la respuesta que damos ante ellas, la que reflejan realmente cuál es nuestro verdadero tesoro, qué es lo que apreciamos. Richard Phillips comenta: sin renunciar por completo a Dios como lo hizo Esaú, lamentablemente hasta los cristianos imitamos la elección de Esaú. Despreciamos nuestras bendiciones de salvación cuando no encontramos tiempo para estudiar las Escrituras y orar, mientras miramos compulsivamente programas de televisión y seguimos los detalles minuciosos de los equipos de fútbol que seguimos, termina señalando Phillips. Mis hermanos, tenemos grandes riquezas que el Señor nos ha dado. Qué importante es entender nuestra identidad, quiénes somos. La primogenitura es un tipo o figura
de la porción del cristiano, quien por gracia es hecho heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eso es lo que somos. Esas son nuestras riquezas. El autor de Hebreos, ahí más adelante en el versículo 22 y 23, precisamente va a llamar a los cristianos que ya han partido, los va a llamar primogénitos, vinculando este aspecto de honor que el Señor ha ganado para nosotros, de herencia, de ser coherederos con Cristo, de riquezas que en este momento no podemos paladear o tocar físicamente, pero que caminamos como caminaban los creyentes del antiguo pacto, con la certeza de lo que nos pertenece. No vamos a mirar hacia tentaciones temporales. Vamos a estar muy atentos ante las situaciones que se nos presentan en torno a ofrecimientos, porque nuestra mirada está más allá de esto temporal. Ese es el caminar del cristiano. En Hebreos 12, versículo 22 y 23, así se describe a los creyentes que ya partieron. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Así que, hermanos, cuando venga la tentación de la gratificación temporal, debemos poner la mirada en quiénes somos y en lo que nos pertenece, nuestra identidad. No somos como Esaú, no somos naturales, somos diferentes, tal vez no los más amados del mundo, sin lugar a dudas, no lo es. No somos deseados, nuestro Señor no lo fue. No actuamos animalmente, por instinto. Actuamos siempre entendiendo cuál es nuestra identidad. Charles Simeón comentaba, entre las multitudes que desprecian las bendiciones espirituales, hay algunos que conocen su valor y prueban su dulzura. Pero cuán a menudo surgirán las tentaciones que desvían nuestra atención de estas grandes preocupaciones y nos impulsan con una energía casi irresistible a la comisión del pecado. ¿Y cómo podemos hacer en un momento lo que tendremos ocasión de lamentarnos por toda la eternidad? Vigilemos pues y oremos para no caer en tentación. Y por firme que podamos imaginar nuestro derecho al cielo, cuidémonos de que nuestro astuto adversario no nos prive de él, termina señalando Simeón. Y hermanos, aunque la historia de la redención hasta donde vamos no realice un juicio sobre las acciones de Jacob, sí lo va a hacer. Porque esta historia también expone el error de tomar por mano humana lo que Dios dará a su debido tiempo. Como vimos la semana anterior, ante la inquietud del alma por el paso del tiempo y las circunstancias, las situaciones, nuestro refugio no es otro sino la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, le escribía el apóstol Pablo a los creyentes en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Mis hermanos, en este recorrido de tiempo, de este peregrinaje, sí que hemos visto a muchos que no estuvieron atentos a su identidad, que por un potaje rojo, por una satisfacción momentánea, inmediata, temporal, vendieron, colocaron en peligro las riquezas de gloria que el Señor nos ha ganado. Hay una aplicación secundaria en torno a esta historia que no podemos pasar por alto. Y esta aplicación secundaria es el error de los padres que muestran preferencia a un hijo sobre otro. Hermanos, padres que tienen
más de un hijo. El dolor y el resentimiento que se levanta en el corazón del hijo menospreciado tendrá consecuencias hacia el futuro. Ernesto Trenchard comentaba: este pasaje ha quedado en la Biblia como una luz roja que advierte a los padres de todas las épocas que las predilecciones en el trato hacia los hijos siembran una cosecha de envidia, mentira, amargura y odio mortal. Y así es. Y concluyo con esto, mis hermanos. La tragedia de Esaú fue que su hambre física fue mayor que su hambre por Dios. Cambiar la herencia gloriosa por un momento de satisfacción temporal es actuar como un animal. Así que cuando la tentación llegue a tu vida, corre al pan de vida, a la fuente de agua inagotable, a nuestro Señor Jesucristo. Clámale a Él que te dé pasión por su palabra y sin dudas Él saciará nuestras necesidades, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? No somos igual a los demás, no lo somos. Nuestra mirada está colocada en lo que el Señor ya ganó por nosotros y no es comparable con nada que este mundo pueda ofrecer.